Hola, yo soy Emil y les doy la bienvenida a Teorías y Conspiraciones. Y bien, pues aquí estoy de vuelta después de unos días de ausencia por cuestiones familiares para darle continuidad a la actualización del canal. Como les había dicho, tenía el plan o tengo el plan de darle seguimiento a las situaciones que se están desenvolviendo en Medio Oriente, y para poder llegar a eso es muy importante conocer al protagonista principal de esta historia, que es el Estado Islámico. Está en boca de todos, pero en el día a día me he dado cuenta de que muy poca gente realmente sabe de dónde vienen, quiénes son y qué es lo que quieren. Es por eso que les traigo este documental. Espero sea de su agrado. El mundo ha entrado en un estado de alerta. Hay un gran temor por el inicio de la Tercera Guerra Mundial. Escuchamos de ataques terroristas por una parte, de diferencias entre las grandes potencias en otra, y en la mayoría de las noticias resalta un nombre: Estado Islámico. Lo hemos venido escuchando desde hace algún tiempo y a la fecha hay una gran falta de información acerca de ellos. ¿De dónde han salido? ¿Cómo es que están involucrados en todo evento? ¿Cómo se han vuelto tan poderosos? Y lo más importante, ¿qué es lo que quieren? Si nos vamos al control de información norteamericano y sus buenas habilidades propagandísticas, lo reduciremos a una organización terrorista, un grupo de extremistas islámicos que con su sadismo buscan sembrar el terror en el mundo. Incluso hay quienes lo reducen a un grupo de locos fundamentalistas. Todo esto es solo la punta del iceberg. Para entender quiénes son y qué es lo que quieren, necesitamos primero entender un poco a los árabes. Árabe no es sinónimo de musulmán, tampoco de terrorista. No solo son de piel aceituna y ojos café. Los árabes provienen de Medio Oriente y del norte de África, y son todas aquellas personas que tienen el árabe como lengua principal. En su mayoría son musulmanes, pero también hay cristianos y judíos. Hay personas de tez blanca y ojos verdes, al igual que piel morena y ojos azules. Los musulmanes son los seguidores del Islam, un estilo de vida que pretende encontrar la felicidad y la paz espiritual por medio del abandono a la voluntad de Dios. La palabra Islam se deriva de salam, que puede traducirse como paz. El Estado Islámico, a quienes me voy a referir como ISIS, que son las siglas en inglés para Estado Islámico de Irak y Siria, es un grupo de personas que llevan algunas doctrinas del Islam al extremo y buscan reinstaurar el califato, que es una organización política y religiosa que se dio tras la muerte del profeta Mahoma en el año 632. El califa, que significa sucesor, no es solo un líder espiritual, sino un jefe absoluto para todos los musulmanes. Y de aquí sale una diferencia muy grande que existe entre el Islam y las demás religiones. El Islam no es solamente una religión, es un sistema completo que abarca lo político, lo social y lo espiritual. Cuando Mahoma murió, hubo disputas sobre quién debía sucederlo, y de ahí surgieron los dos principales grupos, que son los sunitas y los chiitas. ISIS es sunita. Para tener todo cubierto, me gustaría remontarme hasta finales de los 70s, cuando la entonces Unión Soviética invadió Afganistán. Muchos musulmanes de diferentes partes llegaron a combatir a los soviéticos. Estos musulmanes se hacían llamar mujahidín, que sería la manera árabe de decir yihadistas. El yihad es la lucha por mantener y aplicar su religión, y puede ser desde la invitación a unirse a su fe hasta la defensa de la misma por medios físicos. Después de una década de lucha, los soviéticos se retiraron y muchos de los musulmanes que pelearon en Afganistán regresaron a sus tierras endurecidos por sus experiencias y fortalecidos en que Alá les había ayudado a vencer a una gran potencia, y más aún que esta potencia se desintegró poco tiempo después. Pero ¿cómo la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, un gigante que era rival de Estados Unidos, perdió una lucha de 10 años
contra un grupo de montañeses. Bueno, desde aquí las cosas se empiezan a poner interesantes. La administración de Ronald Reagan, junto con el Congreso norteamericano y la CIA, armaron y fondearon a los mujahidín para vencer a la Unión Soviética. Los hicieron perder billones de dólares y esa fue una de las causas de su colapso. Desde aquí hay antecedentes del protagonismo de los Estados Unidos en la creación de lo que ellos llaman grupos terroristas. Esto no es teoría de conspiración, es historia. Con los antecedentes de Afganistán, tenemos un gran número de mujahidín armados y entrenados que los Estados Unidos dejaron a su suerte en Medio Oriente. Avanzando un poco y omitiendo muchos otros conflictos, es importante mencionar que Saddam Hussein fue puesto en el poder por interacción de la CIA durante el gobierno de Kennedy. Esto al resultar Abdel Karim Qasem una amenaza a los intereses norteamericanos en Medio Oriente. Conocemos la historia de cómo Hussein después fue removido por el mismo gobierno que lo puso. O dicho de otra manera, cuando terminó su vida útil para quienes lo colocaron. A finales de los 90, un jordano de nombre Abu Musab al-Zarqawi, que había peleado en Afganistán, inició un grupo llamado Jamaat al-Tawhid wal-Jihad, que sería algo como Organización de Monoteísmo y Yihad, la que más tarde, en 2004, se llamaría Al-Qaeda de Irak, tras oficialmente rendirle pleitesía a Osama Bin Laden. En ese mismo año, en un campo prisión llamado Buqa, administrado por el ejército de Estados Unidos, Ibrahim Awad Ibrahim Ali al-Badri al-Samarrai, quien después adoptaría el nombre de guerra Abu Bakr al-Baghdadi, se relacionó por primera vez con Abu Ahmed y exgenerales del régimen de Saddam Hussein. Se presume que Bakr es un iraquí con un doctorado en estudios islámicos en la Universidad de Bagdad. Hay teorías que se basan en información supuestamente liberada por Edward Snowden, que sostiene que Bakr es un agente encubierto del Mossad. Sin embargo, esa es una línea que no voy a seguir. El ambiente que proporcionaba la prisión de Buqa era algo que no podrían haber obtenido en otra parte, pues podían reunirse frente a frente bajo la protección del ejército estadounidense. Esto les sirvió para planificar tranquilamente lo que harían después. Hay testimonios que describen a Bakr como un hombre callado, pero de mucho respeto. Imponía incluso ante los soldados que lo custodiaban. En 2006, Al-Qaeda de Irak cambia su nombre a Estado Islámico de Irak. Ese mismo año, tras la muerte de Musab, lo sucede Abu Omar al-Baghdadi, quien es asesinado en 2010 por un ataque con misil a la casa donde se escondía. Es entonces cuando asume el poder Abu Bakr al-Baghdadi. Hasta aquí tenemos una mejor idea de cómo se ha venido organizando ISIS, pero aún no vemos cómo se ha hecho tan fuerte, cómo se ha armado. Así que vamos a hablar un poco de Obama y su primera intervención significativa, que fue en la Revolución Libia. En este país, y con el respaldo de la OTAN y los Estados Unidos, los rebeldes libios capturaron a Muammar Gaddafi y lo ejecutaron. Estos mismos rebeldes incluían en sus filas a muchos yihadistas de Al-Qaeda de Irak. Como nota adicional, antes de la intervención de Estados Unidos y de la OTAN en Libia, este país tenía el nivel de vida más alto de todos los países de África. Tras la caída de Gaddafi, las armerías libias fueron vaciadas y las armas, que incluían misiles antitanques y antiaéreos, fueron enviadas a Siria a través de Turquía. Este armamento llegó a manos de los rebeldes sirios, entre los cuales había yihadistas de Al-Nusra, que es la rama de Al-Qaeda en Siria.
Esto último lo confirma el coronel Abdel Basset al-Tawil, comandante del Frente Norte del Ejército Libre Sirio, en una entrevista que dio a Al Jazeera en junio de 2013. También expresa su deseo de ver una Siria gobernada bajo la ley Sharia. Un año antes, Reuters reportaba que la mayor parte de la línea de comando del Ejército Libre Sirio estaba dominada por extremistas islámicos. Y el New York Times reporta ese mismo año que la mayoría de las armas enviadas por Washington a los rebeldes sirios acababa en manos de los yihadistas. Esto continuó por al menos 2 años más sin que el gobierno estadounidense hiciera algo al respecto. Agregado a todo esto, el general retirado de Estados Unidos, Tom McInerney, dice: en Siria respaldamos a la gente equivocada, así que ayudamos a formar a ISIS. Siria ha sido durante muchos años un punto de interés para los Estados Unidos y sus socios, pues es el único obstáculo para crear una línea directa de abastecimiento de petróleo desde Kuwait e Irak hacia Turquía o con salida al Mediterráneo. Además, Assad mantiene un gobierno secular en Siria, y en ese país los bancos Rothschild no tienen presencia. En 2013, la ciudad siria de Raqqa quedó en completo control de ISIS. Más tarde, en 2014, ISIS tomó Mosul, la segunda ciudad más grande de Irak. Entre las ganancias se estima que se adjudicaron más de 420 millones de dólares y grandes cantidades de vehículos y armamento. Finalmente, el 29 de junio de 2014, cambian por última vez su nombre a Estado Islámico y proclaman a Abu Bakr al-Baghdadi como califa. A lo largo de este programa hemos visto cómo de manera directa o indirecta el gobierno de los Estados Unidos junto con sus socios ha respaldado, fomentado, financiado y armado a este grupo desde sus inicios. Cómo han ganado fuerza por el mismo apoyo y al tomar posiciones estratégicas donde se adjudicaron dinero, bienes, armamento y vehículos. Es importante mencionar que de muchas de las posiciones capturadas venden el petróleo, principalmente a Turquía, y se estima que esto se traduce en ganancias de hasta 2 millones de dólares por día. Sin embargo, no hay ninguna sanción a Turquía o a los bancos involucrados en las transacciones. Esto último es mencionado por el presidente sirio Bashar al-Assad en una entrevista a los medios rusos publicada por RT. Finalmente, el Estado Islámico busca unir a todo el pueblo musulmán bajo un gobierno único, es decir, reinstaurar un califato. Esto implica acabar con todo ser humano que no adopte el Islam. Aunque está claro que el Estado Islámico le ha sido de utilidad a Estados Unidos y sus socios comerciales, pues les ayuda a seguir con su agenda de control al Medio Oriente y crear falsas banderas para realizar incursiones armadas moralmente permitidas en los países de los que se quieren apoderar de sus recursos y posiciones estratégicas, no es difícil darse cuenta que el Estado Islámico tiene una agenda propia y sus militantes están convencidos de la idea o sueño de un califato. Están guiados por una fe ciega, una convicción absoluta de que realizan la voluntad de Alá, y eso los pone muy por encima de cualquier otra persona en términos de motivación y resolución. Y sus buenas habilidades propagandísticas, lo reduciremos a una organización terrorista, un grupo de extremistas islámicos que con su sadismo buscan sembrar el terror en el mundo. Incluso hay quienes lo reducen a un grupo de locos fundamentalistas. Todo esto es solo la punta del iceberg.
Para entender quiénes son y qué es lo que quieren, necesitamos primero entender un poco a los árabes. He dicho, tenía el plan o tengo el plan de darle seguimiento a las situaciones que se están desenvolviendo en Medio Oriente, y para poder llegar a eso es muy importante conocer al protagonista principal de esta historia, que es el Estado Islámico. Está en boca de todos, pero en el día a día me he dado cuenta de que muy poca gente realmente sabe de dónde vienen, quiénes son y qué es lo que quieren. Es por eso que les traigo este documental. Espero sea de su agrado. El mundo ha entrado en un estado de alerta. Hay un gran temor por el inicio de la Tercera Guerra Mundial. Escuchamos de ataques terroristas por una parte, de diferencias entre las grandes potencias en otra, y en la mayoría de las noticias resalta un nombre: Estado Islámico. Lo hemos venido escuchando desde hace algún tiempo y a la fecha hay una gran falta de información acerca de ellos. ¿De dónde han salido? ¿Cómo es que están involucrados en todo evento? ¿Cómo se han vuelto tan poderosos? Y lo más importante, ¿qué es lo que quieren? Si nos vamos al control de información norteamericano, hola, yo soy Emil y les doy la bienvenida a Teorías y Conspiraciones. Y bien, pues aquí estoy de vuelta después de unos días de ausencia por cuestiones familiares para darle continuidad a la actualización del canal. Como les había